que a veces ni entendemos la utilidad que pueden tener. O a veces tenemos en casa, por decir algo, en casa, en la nevera, tenemos cosas o tenemos alimentos que pensamos, bueno, tenemos ahí por tenerlo, pero cuando empezamos a investigar en realidad para qué son útiles, vemos que tienen un beneficio tan especial para nuestra salud y que a veces nosotros ni siquiera los ingerimos porque pensamos que no tienen los suficientes nutrientes para nosotros. Y que a veces son cosas que están a nuestro alcance, pero a veces el ignorar nos hace como dejarlo de lado, como no aprovechar lo que tenemos a nuestro alcance. Y sabe que si nosotros los cristianos entendiéramos y comprendiéramos el poder que tiene la oración, yo imagino que esto estuviera lleno y no hubiera lugar para poder entrar. Si pudiéramos entender cuán grande es esta arma tan poderosa que el Señor nos ha entregado en nuestras manos, y si pudiéramos llegar a entender el alcance que tiene la oración, dice que cuando uno empieza a orar, dice, ten cuidado, porque tu vida puede ser cambiada. Cuando tú empiezas a orar, tu vida ya no es la misma, tu vida cobra un cambio totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la oración es algo tan importante en la vida del cristiano porque cambia, transforma, nos da una nueva perspectiva de lo que es la vida cristiana. Cuando comenzamos en nuestros caminos, en nuestra vida cristiana, yo creo que ninguno de nosotros sabíamos orar, ¿verdad? Y escuchábamos lo que otros decían y nos gustaba cómo hablaban y decía, ay, yo quisiera algún día poder hablar como ellos hablan, como ustedes oran. Y entonces pensamos, algún día voy a llegar o alcanzar ese nivel para poder orar como ellos oran, como ellos adoran a Dios. Pero la oración es tan fácil y tan sencilla que el Señor nos manda a nosotros a orar en todo tiempo. A orar cuando estamos en necesidades, cuando estamos alegres, cuando estamos enfermos, cuando estamos sanos, que el Señor nos da esa libertad de podernos acercar a Él fácilmente, solamente con una sola acción, que es el decidir en nuestras vidas el acercarnos a Dios. Esa es la decisión que tenemos que tomar, acercarnos a Dios. Entonces, la oración es la clave del éxito para la vida de un cristiano. La poca asistencia de los servicios a nuestras congregaciones, en nuestros cultos, a veces podemos nosotros tener como un termómetro aquí espiritual y podemos decir que si vemos que hay muchos cristianos, y no solamente en esta congregación, en muchas congregaciones que el 60, el 70% no llegan a las congregaciones los días de oración. Porque nos hemos acostumbrado a que oramos en casa. Bueno, yo oro en casa. Y es verdad, yo creo que todos oramos en casa. Que todos sacamos nuestro tiempo de devocional en nuestros hogares, y es verdad. Pero sabe que es muy importante que también nosotros nos congreguemos en estas reuniones de oración porque traen mucho beneficio para nuestras vidas. Porque eso nos ayuda también a nosotros. Es verdad, nosotros podemos estar en casa y yo estoy segura que todos tenemos un lugarcito donde oramos, ¿verdad? Ya sea en el dormitorio, ya sea en la sala, ya sea en la cocina, donde usted quiera, pero tiene un lugar donde usted tiene un encuentro diario con el Señor. Tal vez tiene un encuentro como así, de express, en la puerta de la calle, cuando va a salir y abre la puerta y Señor, perdóname, pero me voy. Y muchos, pero tenemos un lugar de encuentro con el Señor. Y creo que es bueno que mantengamos ese lugar. Mantengamos nosotros un lugar donde podamos todos los días acercarnos al Señor en oración. Ese es mi devocional diario, el acercarme todos los días al Señor y pedir su dirección, pedir su protección, pedir que el Señor nos ayude, que nos dirija, que nos guíe. Pero ¿saben? Dice en el libro de los Hechos, el capítulo 2, el capítulo 4, el verso 8, el capítulo 3, nos habla que siempre estaban juntos los apóstoles, los siervos de Dios estaban siempre juntos orando los unos por los otros.
Ellos estaban siempre clamando al Señor los unos por los otros, estaban juntos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Gloria al Señor. Hechos 2:1. Gloria al Señor. Y también vemos en Hechos 3:1 que dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Siempre estaban juntos. ¿Por qué? Porque había algo especial. No solamente orar en casa, tener su devocional en casa, sino también el orar juntos trae bendición para nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos con nuestro Padre Celestial en la mañana, en la madrugada, cuando usted se sienta más cómodo. Pero ¿saben? Hay algo especial cuando nosotros tenemos una reunión familiar. Usted puede hablar con su papá, o usted no sé si recuerda, pero cuando éramos más pequeños o eran jóvenes, nos reuníamos alrededor de la mesa a comer con papá y mamá, y siempre, algún momento usted hablaba solas con su papá o con su mamá y hablaba con él con confianza, se acercaba, le contaba sus problemas, pero había momentos especiales donde toda la familia se reunía y todos se reunían alrededor de la mesa, ¿verdad? Y entonces todos estaban reunidos y el mayor hablaba, el otro hijo hablaba y el otro hijo, y compartían todo lo que estaba sucediendo en sus vidas. Y juntos como familia buscábamos la solución para el problema de nuestro hermano. Buscábamos la solución para el problema que se estaba dando en medio del hogar, y el padre de familia está ahí al frente esperando, dando oído a todo lo que sus hijos están diciendo y buscando a ver cómo el uno al otro busca la solución de ayudar a su hermano que está en problemas. En nuestra vida cristiana nosotros somos como esa familia que el Señor ha unido. Tal vez somos de diferentes países, somos diferente cultura, pero sin embargo tenemos un mismo Padre. Es verdad que hacemos nuestros devocionales en casa, pero aquí el Señor nos está reuniendo a todos. Y Él está aquí presto, escuchando a cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que el Señor quiere unirnos como familia para que nosotros aprendamos a tener misericordia de los que están a nuestro alrededor. De que nosotros podamos escuchar lo que cada uno de nosotros podemos estar atravesando, estar pasando. ¿Sabe? Cuando venimos a la casa de Dios, yo creo que durante estos días que no nos vemos, del domingo a la tarde ya no nos vemos, el lunes ya no nos vemos, el martes no nos vemos, hay situaciones que están pasando en nuestras vidas, hay problemas tal vez, hay miedos, hay temores, hay angustias que estamos atravesando, y sin embargo cuando estamos ansiosos porque llegue este día en el cual podemos reunirnos en nuestro culto de oración, porque sé que aquí hay algo especial, que Dios se va a mover en medio nuestro y que ya no voy a salir como vine. No sé cuántos de ustedes han experimentado. ¿Cuántos de ustedes han experimentado que vienen a este lugar como tal vez ya sin ánimo de subir los escalones, como cogiéndose ahí del pasamano para subir un pie y subir el otro como ya sin fuerzas? O tal vez con una aflicción muy grande en su corazón, a punto de estallar, de llorar. Y tal vez usted dice, pero ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Pero cuando usted sube y viene y se postra y comienza a llorar, a clamar, usted siente que hay algo que sucede en su vida y usted ya no vuelve a ser igual. Usted ya no sale de este lugar como vino, como que esa carga se queda depositada aquí al frente y nosotros salimos como... puedo respirar, puedo descansar. Sé que tal vez el problema puede estar ahí todavía, pero he confiado en que Dios lo va a solucionar. He creído que Dios va a hacer algo y voy a depositar mi confianza. Entonces vengo y creo. El Señor dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio nuestro, Señor. Ahí van a haber más de 2, van a haber más de 3, va a estar el pastor, va a estar los líderes. Yo voy a ir y yo sé que Dios va a hacer algo en aquel lugar. Sé que Dios va a haber un mover especial donde la gloria de Dios se va a dejar sentir, y ahí me voy a meter en ese mover y voy a hacer sentir que esa carga, esa petición, esa necesidad va a tener un resultado, va a tener una respuesta. Gloria al Señor. Por eso es necesario que nosotros
nos acerquemos a la casa de Dios, nos acerquemos y oremos juntamente con nuestros hermanos, porque eso nos ayuda a que nosotros podamos entender que somos un solo pueblo, somos una sola familia, que necesitamos estar unidos y moverse a cada uno viendo la necesidad del otro, que también necesita de nosotros para poder seguir hacia adelante. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, nuestra vida espiritual es fortalecida. Nuestra vida espiritual comienza a ser fortalecida. ¿Sabe por qué? Porque escuchamos cómo el Señor se está moviendo en la vida de las demás personas. ¿Cuántos tal vez estábamos desanimados y estamos orando y decir, bueno, mi familia, tanto tiempo que estoy orando y no ha llegado? Pero cuando escuchamos el testimonio de una hermana que dice, 15 años he estado orando y el Señor me ha contestado, eso fortalece nuestra fe. Cuando escuchamos a alguien que dice, mira hermano, yo tenía este dolor tan grande, este dolor que no podía pasarlo con nada, pero vine a este lugar y oraron y entonces el Señor me sanó. Nuestra fe está siendo fortalecida. Nuestra vida cristiana está siendo fortalecida porque hemos podido escuchar el testimonio de lo que Dios está haciendo. Que lo que es para nosotros imposible, para el Dios de lo posible, Él se moviliza en medio nuestro. Cuando nosotros nos acercamos a este lugar, podemos tener la confianza de que yo voy a escuchar hoy un testimonio de alguien que Dios hizo algo. Y ya voy a escuchar la palabra del Señor y eso me va a fortalecer. Voy a escuchar o van a leer una porción de la palabra de Dios que me va a fortalecer. Hablábamos de la armadura de Dios. Al leer la palabra de Dios, usted es fortalecido porque tal vez no le llega el mensaje y se olvida de lo que el hermano predicó. Pero tal vez escuchó lo que la hermana leyó al principio o escuchó las alabanzas que se cantaron, pero hay algo que va a ministrar su vida. Hay algo que el Señor no la va a dejar irse de este lugar como usted vino. Dios siempre tiene algo para nosotros. Hay una respuesta para nuestra necesidad. Entonces, cuando venimos a este lugar, también nuestras vidas son fortalecidas, renovadas. Nuestra fe toma nuevas fuerzas, es renovada. Cuando vemos que el problema por el cual usted estaba atravesando, entonces es solucionado. Cuando vemos que el hermano o la hermana que estaba en situación tan difícil, ahora lo vemos contento, alegre, nuestra fe a través de ese testimonio es fortalecida. Pero si nos quedamos en casa, si nos quedamos solos en casa lamentando nuestros problemas, vamos a quedarnos así, amargados, tristes, desilusionados, como pensando, divagando nuestra mente y se pone a pensar, bueno, y la vecina que no va a la iglesia está bien y yo que soy cristiana estoy mal. Y la cristiana está divagando su mente en cosas que no edifican y está pensando cosas que no son buenas y comienza su mente a ocuparse en cosas que no tienen sentido. Y a veces estamos tal vez pensando, dice, bueno, ¿para qué voy a ir a la iglesia si yo en mi casa puedo orar? Pero son beneficios que nosotros obtenemos. Es verdad, oramos en casa, pero aquí nosotros fortalecemos nuestra fe. Por algo el Señor dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Por algo el Señor nos está invitando a congregarnos. Los primeros apóstoles, las primeras iglesias que se formó, que se fundaron, es verdad, tal vez no habían templos como estos, pero habían casas donde juntos se reunían a orar, a clamar, a buscar la presencia del Señor. Había templos donde el pueblo de Dios todos los días dice que se congregaba, no 3 veces a la semana, todos los días iban al templo a orar. Y a veces nosotros pensamos, pero bueno, mucha oración. Y es tan imprescindible la oración, mis hermanos. Es tan importante la oración en nuestras vidas. Es la clave del éxito, gloria al Señor, para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Otro de los beneficios de nosotros poder estar juntos orando y clamando al Señor es que nuestra alma se sensibiliza
y confronta mi orgullo. Cuando nosotros venimos acá a la casa de Dios, nuestro espíritu se sensibiliza por los demás, porque a veces pensamos, ay, el problema que yo tengo es tan grande, el problema que yo tengo es tan superior, nadie tiene un problema como el mío, nadie puede entenderme, nadie conoce mis sentimientos, nadie sabe. Pero cuando llegamos aquí y comenzamos a escuchar que alguien pide oración por alguna necesidad en especial y vemos que el otro pide una petición por otra necesidad y el otro está clamando por otra situación, nuestro orgullo nos hace bajar y decirle, no es que tú estás pasando por tantos problemas. Mira la necesidad que sí está pasando esa familia. Mira la angustia que está pasando esa mujer, ese varón o ese hombre que está haciendo tal vez pasando necesidades en su hogar, pasando problemas con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Sus hijos no quieren caminar, sus hijos tal vez están en el alcoholismo, en la droga. Y tú estás orando, ¿por qué? Porque tu hijo no quiere comer, porque tu hijo no quiere tal cosa. Y hay gente que en realidad necesita oración porque sus hijos están perdidos en el mundo. Y nosotros a veces pensamos que los problemas que nosotros tenemos son los más grandes. Por eso es necesario congregarnos para pensar que no soy yo lo más importante, que hay gente que necesita de nuestras oraciones, que hay gente que necesita de nuestro apoyo, de nuestra ayuda para seguir adelante. Que nosotros no somos los pobrecitos víctimas que siempre tenemos que estar asustados, aislados, sino que hay gente que en realidad necesita que nosotros los llevemos en oración. Hay gente que en realidad necesita que nosotros les extendamos la mano y los ayudemos. Entonces el Señor dice que tenemos que ser movidos a misericordia. Tenemos que tener misericordia por los que están a nuestro lado, porque nosotros los vemos sonriendo, a los que están a su lado. Usted lo ve que está alegre, está contento, pero realmente no sabemos lo que hay dentro de nuestros corazones. ¿Quién puede conocer nuestro corazón? Realmente si hay una sonrisa real o dentro de su corazón hay tristeza, hay melancolía, hay una necesidad muy grande por la cual nosotros no conocemos. Por eso es necesario reunirnos y orar los unos por los otros. Señor, yo voy a orar por mi hermano que está atravesando problemas, necesidades, porque alguien va a estar orando por mí. Alguien ya está orando por mí. Entonces, por eso es necesario que nosotros nos acerquemos y busquemos la manera de congregarnos, de venir. No permitamos que el enemigo ponga en nosotros tal vez ese desánimo, esa pereza, en la cual pensamos, no, hoy no voy el viernes. Como decía nuestra hermana Miriam, creo que los que hemos experimentado la bendición de Dios o ese hecho de que cuando venimos a este lugar podemos ser fortalecidos, es una necesidad imperiosa en nosotros de no quedarnos en casa. A veces estamos con un dolor o estamos afligidos o a veces que no podemos caminar y que dice, pero quédese en casa. Pero siento que en casa yo no recibo lo que recibo aquí. Y yo sé que está el Señor y yo sé que el Señor se puede mover, pero yo sé que aquí hay un mover diferente. Yo sé que la comunión con mis hermanos, la oración del uno por el otro, eso me fortalece, me anima, me da fuerzas para seguir adelante. Y como sea, nosotros venimos y nos levantamos y caminamos y llegamos a este lugar y sabemos que Dios tiene una respuesta para nosotros. Por eso es tan necesario que nosotros nos congreguemos. Si nosotros pudiéramos entender y que la congregación entendiera lo que significa el orar los unos por los otros, le aseguro, mi hermano, que este lugar estuviera lleno. Porque es necesario orar los unos por los otros, clamar los unos por los otros. La porción que acabamos de leer en el libro de Santiago, gloria al Señor, nos está invitando a que hagamos oración. Dice, si está alguno de vosotros triste, pasando problemas, pasando necesidades, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Dice que hay que orar. Si hay una necesidad por la cual está atravesando, hay que orar.
Hay que clamar al Señor, hay que buscar de su presencia. Es verdad que muchas veces no hay el deseo, el ánimo, porque tal vez se ha convertido como en algo tan difícil para los cristianos el orar, cuando debería ser lo más fácil, ¿verdad? Porque estamos sirviendo al Señor, porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro proveedor, porque Él está a nuestro lado, pero a veces nuestra nuestra humanidad nos hace que quisiéramos ver a quién le estamos orando. Como que en algún momento usted piensa, pero estoy como decía el apóstol Pablo, como quien golpea al viento. Y buscamos a dónde está. Señor, enséñame, muéstrame dónde estás. Mándame una señal. Porque a nuestra carne quisiera ver algo palpable para poder aumentar nuestra fe. Pero el Señor nos dice que tenemos que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿saben lo que a través de nuestras oraciones nosotros tenemos que aprender a escuchar y a conocer la voz de Dios? ¿Cuántos de nosotros conocemos la voz de nuestro papá? Si estuviera entre muchos varones, entre muchos hermanos, y tal vez el papá hablara más fuerte, nosotros yo creo que reconocemos la voz de nuestros padres, ¿verdad? Es como las mamás, cuando tenemos a nuestros hijos pequeños, alguien lloró por allá, ese es mi hijo. Reconocemos que lloró. Y dice, no es tu hijo, es mi hijo, porque yo reconozco y escucho cómo él llora, y yo ya conozco, sé cómo es él. Igualmente, nuestro Padre sabe que tenemos necesidades. El Señor sabe que nosotros también necesitamos y Él nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe que nosotros tenemos necesidades y el Señor nos manda que oremos, que busquemos de su presencia, que cada día tengamos que aprender a conocer a Dios. Sabe, hermano, que a veces oramos por muchas cosas. Y sabe también por qué a veces los cultos de oración como que la gente no quiere caminar, porque pensamos, ya sé el formato. Van a orar por esto, por los ministros, por los enfermos y por los que trabajan y ya. Entonces, necesitamos orar, y orar no solamente significa traer un formato de oración, no, hay tantas cosas, tantas peticiones que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Hay tantas cosas por las cuales nosotros tenemos que clamar, mis hermanos. Hay tanta necesidad y a veces pensamos, pero ya oré por mi mamá, por mi papá, por mis hijos, por mis hermanos, por los hermanos de la iglesia, por el pastor, ya, ¿por quién más voy a orar? Pero hermanos, yo estaba buscando y dice que si uno se pone a buscar tantas cosas por las cuales nosotros podemos orar y clamar al Señor. Cuando hablamos en el libro de Mateo, el capítulo 6, nos habla acerca de la oración que el Señor nos enseñó, el Padre Nuestro. Y ahí nos enseña algunos datos por los cuales nosotros tenemos que orar. Dice que nosotros tenemos que orar para que venga el reino del Señor sobre esta tierra, para que nuestras necesidades diarias puedan ser suplidas. También oramos para que el Señor perdone nuestros pecados, para que el Señor nos libre de todo mal, nos libre de las tentaciones del enemigo. También estamos orando para que el Señor perdone a los que nos ofenden y a los que nos vituperan. También estamos orando para que el Señor nos ayude en las diferentes necesidades por las cuales podamos estar atravesando. Pero ¿sabe? Hay que pedirle al Señor que el Espíritu Santo de Dios tome el control de nuestras vidas y nos enseñe a orar. El Espíritu del Señor, enséñame a interceder, a clamar, a gemir. ¿Sabe lo que es gemir? Cuando hay un niño que está ahí llorando y que a veces usted le dice, míralo cómo está llorando. Como que alguien lo castigó tan fuerte, como con un sentimiento que usted lo ve que le sale de lo más profundo, un respirar, comienza como a gemir, a clamar de lo más profundo de su corazón, porque hay una pena, hay una ansiedad, una necesidad. Nosotros tenemos que aprender a orar, a gemir en la presencia de Dios.
a invocar el nombre del Señor, a que nuestras oraciones no sean oraciones solamente como palabras que se las lleve el viento, sino realmente sean oraciones que salen de lo más profundo de nuestro corazón. Y a veces decimos, pero es que no tengo palabras, no sé cómo. A Dios no le interesa si usted es un intelectual, elocuente en palabras y terminologías también científicas. No, Dios quiere que usted sea así, real, como usted es. Que usted le diga al Señor lo que realmente siente en su corazón. Que haya un gemir, que usted le diga, Señor, mi hogar se está terminando, Padre. Mi amor hacia mi esposa tal vez se está terminando, Padre mío, pero ayúdame. Si tú lo hiciste, Señor, cosas grandes de la nada, también puedes hacer que de mi corazón salgan nuevos sentimientos hacia mi esposa, hacia mi esposo. Ser sinceros, hablarle al Señor, gemir, clamar al Señor. Sentir en su corazón lo que usted está orando, lo que usted está clamando, lo que usted está diciendo. ¿Cuántos de nosotros nos gusta a las personas que son adulonas, que adulan mucho? ¿Verdad? Hay que tenerles mucho cuidado. Porque así como lo adulan, también lo bajan. El Señor no quiere que nosotros, Padre Santo, soberano, eterno, sublime, el alto. No, si usted tiene palabras de elogio, qué bueno, pero no solamente lo traiga como un recordatorio, como algo aprendido, sino tiene que sentirlo realmente en su corazón. Si le dice que Él es varón de guerra, es porque usted cree que Él es el varón de guerra. Si usted le dice a Él, tú eres mi proveedor, es porque usted está creyendo que Él va a proveer en su necesidad. No solamente por ser palabras aprendidas, sino realmente tienen que salir de lo más profundo, de nuestro interior, de nuestro corazón. Razones por las cuales nosotros tenemos que orar y pedir al Espíritu Santo que tome control de nuestras vidas y que clamemos. Dijo, orar porque el Señor mande obreros a su mies. La mies es mucha, dice, y los obreros son pocos. Como decía la hermana Natalia, un muchacho, como digo yo, o un joven de 21 años que esté en el pastorado, para aquí mucha sorpresa, ¿verdad? Pero en nuestros países es tan común que un pastor de 21, de 24 años ya están jóvenes en el pastorado. Y escuchamos testimonio de hombres. Yo estaba escuchando a David Wilkerson, no sé si alguno lo ha escuchado. Y él estaba testificando que a los 23 años ya él era un pastor. Puedo testificar de mi esposo, creo que tenía 22 años cuando salió él también al pastorado. Y vemos muchos jóvenes que están trabajando en el ministerio, trabajando en la obra del Señor. Pero ¿por qué será? ¿Cuál es el motivo? Que tal vez en este país no vemos esa clase de jóvenes. ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿En qué estamos fallando como iglesia, como congregación? ¿Será que necesitamos meternos más y clamar más? Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, envía obreros a su mies, Señor. Y podemos estar clamando, Señor, envía obreros, envía obreros, envía obreros, Señor. Te pedimos que envía obreros, Padre. Pero también podemos decir, Señor, heme aquí. Aquí estoy, dispuesto a hacer el trabajo que tú estás pidiendo que hagamos. Entonces, tenemos que orar para que el Señor mande un despertar, que envíe obreros a su mies. Aquí hay jóvenes, hay parejas jóvenes, que el Señor trabaje en esas parejas, en esos esposos jóvenes y no jóvenes, que tengan en su corazón ese llamado de servirle al Señor, de decirle, Señor, aquí estoy. ¿Y sabe por qué quiero servirle? Porque me duele las almas, porque necesito alcanzar aquellas familias, aquellos hogares, aquellos jóvenes. Señor, aquí estoy para trabajar en tu viña, Señor. Necesitamos orar para que el Señor levante obreros, mis hermanos, y están aquí. Lo que pasa es que a lo mejor el enemigo ha tratado de dormirlos, pero sé que aquí hay hombres y mujeres con ese llamado, capaces de servirle al Señor. Orad
para que el Señor sea bendiciendo a nuestros hermanos, a los que están a nuestro lado, a nuestros hermanos que cada día vemos en la iglesia, en la congregación, orar por ellos, orar los unos por los otros, para que el Señor nos ayude a seguir hacia adelante. Orar por los que están en autoridad, como nos manda en 1 de Timoteo 2:2, orar por las autoridades que el Señor ha puesto tanto a nivel nacional en un país, como nuestras autoridades también en la congregación, en nuestros concilios, nuestras organizaciones. Necesitamos tanto, hermanos, de la oración del pueblo de Dios por sus pastores, por sus líderes. ¿Sabe que cuando un árbol es más apedreado, es ¿por qué un árbol es más apedreado? Porque tiene frutos. Y cuando usted ve que hay alguien que está trabajando, haciendo la obra de Dios, el enemigo no se queda tranquilo. Va a tratar de destruirlo, porque sabe que si un líder, un cabeza de congregación, cabeza de hogar cae, muchos se irán atrás. Por eso es tan necesario que nosotros despertemos como iglesia, como congregación, y que oremos por nuestros pastores, por los que están en una autoridad, en un liderazgo, para que el Señor los guarde, para que el Señor ponga visión en ellos, para que el Señor ponga unción en ellos, para que el Señor los ayude a mantenerse en integridad, para que el Señor los ayude a mantenerse firmes, para que las acechanzas del enemigo no caigan sobre nuestros líderes, sobre nuestros pastores. Necesitamos orar por ellos, mis hermanos. También ellos son hombres o mujeres débiles, que si nosotros conociéramos sus pensamientos, sus debilidades, a veces tal vez nos asombraríamos, pero necesitan que nosotros como iglesia, como congregación, levantemos las manos de nuestros líderes en oración. ¿Usted se acuerda cómo se llama el presidente de nuestro concilio? ¿Sabe cuál es el vicepresidente? ¿Cuál es el líder de misiones? Oremos, busquemos y preguntemos y pongámonos en la listita de oración de en casa y pongámoslos en oración para que el Señor los ayude, los guarde, los fortalezca. Gloria al Señor. Oremos para que nosotros podamos tener esa facilidad, hermanos, de poder nosotros orar por los que están enfermos, por las personas que vienen con una necesidad de salud. Dice que nosotros podemos orar. Dice aquí la palabra del Señor: si está alguno de vosotros enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuáles son los ancianos de la iglesia? ¿Los que estamos con canas? No. Son aquellos hombres, jóvenes, mujeres que ya tienen experiencia en el Señor, que han conocido al Señor y que ellos pueden tener la seguridad y la certeza de que yo voy a orar y voy a declarar que hay salud, hay sanidad. Y dice el Señor, la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, tenemos que orar y pedir al Señor porque el Señor nos ayude para tener esa autoridad y poder orar por los que están enfermos. Orar también para que el Señor derrame de su Espíritu Santo sobre nuestras familias, sobre nuestros líderes, sobre nuestros jóvenes, que haya un despertar, un avivamiento para que nuestros jóvenes, nuestros niños también puedan ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. No solamente nosotros, los adultos, sino nuestros jóvenes, nuestros niños también puedan tener esa experiencia tan especial de ser llenos del poder de Dios. Y decirle: Señor, manda un avivamiento, un despertar en nuestros jóvenes, Señor, para que ellos no se queden fuera de este mover. Para que ellos aprendan, Señor, también a buscarte. Que ellos aprendan, Señor, a tener en cuenta que es necesario la oración. Nuestros jóvenes necesitan aprender a orar. A veces ellos están viviendo de nuestras oraciones como padres, pero ellos necesitan aprender a orar, a tener una vida de intimidad con Dios. Por eso es necesario que oremos por nuestros jóvenes.
En el mundo, hermanos, es tan fácil caer, resbalar. Nuestros jóvenes están tan exceptos a caer en cualquier cosa, que el mundo les ofrece. Pero si hay una iglesia que se levanta, que ora, que clama, que los pone cada momento en oración, Señor, guárdalos. Señor, llévalos a las escuelas, pero Señor, rodéalo de amistades que sean de bendición. Señor, ellos se van a salir a sus lugares de trabajo, pero que Señor, que ellos sean luz, que no sean tinieblas, Señor. Que las personas que los rodean, Señor, no sean causa para que ellos tropiecen. Guárdalos, alcánzalos, sobre toda cosa guardada, Señor. Guarda su alma, cuídalos. Nuestra oración debe ser diaria por nuestros jóvenes, por nuestros pequeños, por nuestros niños que van a las escuelas, que hay amigos que tal vez ni siquiera piensa que pueden ser mala influencia para ellos. Hay tantas cosas por las cuales tenemos que orar como padres. Orar por nuestros hijos, los padres orar porque son cabeza de hogar, que tienen que orar por sus hijos, por sus esposas. Señor, ayúdanos. Hay tantas necesidades por las cuales tenemos que orar por las iglesias en los países comunistas, en las iglesias donde nosotros aquí nos sentimos con tanta libertad de decir, tú eres cristiano, yo soy cristiano. Y vamos y preguntamos, yo soy cristiano. Y nos acercamos a alguien más y dice, yo soy cristiano. Pero hay países donde el decir que eres cristiano te cuesta la vida. Escuchaba el testimonio de un pastor que estaba ya 12 meses, un año en la cárcel y no lo dejaban visitar por nadie, ni por sus hijos, ni por su esposa, y le decían, si tú niegas tu fe, tú puedes regresar a tu casa. Pero la iglesia y todo lo demás fue cerrado, fue totalmente clausurado y él estaba siendo procesado para ser juzgado porque lo iban a ahorcar, porque él era cristiano. Y ahora que tenemos la facilidad nosotros de poder recibir tanta información, usted no sé si se ha dado cuenta cómo hay lugares en la India, países musulmanes, donde por el solo hecho de decir que eres cristiano te sacan de una congregación, de una iglesia, te ponen al frente, te echan gasolina y te queman. Y nadie dice nada, ni las Naciones Unidas, ni ninguna cosa, nadie dice nada, ni siquiera se oyen las noticias. Por eso es necesario que nosotros oremos por esos misioneros que están en esos países que tal vez nosotros ni conocemos, pero que están esperando por una oración de nosotros para que el Señor los guarde. Tal vez hay lugares allá en Sudamérica, en esos lugares tal vez donde usted dice, tal vez ni hay iglesia, hay lugares tan recónditos, lugares de gente indígena que usted entra y hermano, ahí tiene que tener valor para entrar. Porque así como usted entra, tal vez ya no sale. Y uno va con el temor de que lo van a golpear, de que le van a hacer algo. Pero si hay iglesias que están orando, clamando, sabemos que Dios siempre da la victoria en medio de la prueba. Por eso es necesario que nos levantemos como un pueblo de oración, de clamor. Un pueblo que sabe orar, un pueblo que sabe clamar, un pueblo que sabe acudir a su Dios, no solamente como un último recurso, porque a veces pensamos y decimos, bueno, yo voy a acudir a Dios cuando ya el médico ya no me dé más medicina, cuando tal vez ya el problema, mi amigo, mi amiga, la que le he consultado no dice, no me puede ayudar, entonces ahora sí voy a buscar a Dios. Tal vez muchos llegamos así a los pies del Señor por una necesidad, pero ya no somos iguales. Ha habido un proceso de transformación y ahora tenemos que aprender a depender de Dios. Y tenemos que aprender a tener una vida de oración, de búsqueda. Necesitamos orar, necesitamos clamar, mis hermanos. Necesitamos nosotros volver a pedirle al Señor que derrame ese espíritu de oración, de búsqueda. Estas iglesias cristianas, evangélicas, pentecostales han sido creadas, han sido fundadas en gente de oración, gente que ha sido mujeres de oración, hombres de oración. Por eso ha habido un gran mover, un gran despertar de tiempos atrás y nosotros no podemos quedarnos como era.
sino nosotros tenemos que mantener esa buena costumbre de la oración. Muchas iglesias anglicanas, presbiterianas, muchas iglesias metodistas. Si usted va por Manhattan, usted ve unos templos grandes, pero mire la cantidad de gente que hay. A veces solamente están unos viejitos, de 4 o 5 viejitos que van al templo. ¿Por qué? Porque la iglesia se modernizó. Ya no hay oración, ya solamente se llena de programas y no son malos, pero ¿sabe cuándo es malo? Cuando hemos dejado lo principal, que es la oración. Buscar la presencia del Señor en oración. Pedir al Señor que Él derrame un espíritu de oración en esta congregación, mis hermanos. Estamos orando, estamos clamando, estamos buscando los métodos, la manera para motivar, para incentivar a la iglesia a orar, a clamar. Qué bueno que los días lunes vamos a tener oración y clamor. Oración y clamor. Tal vez usted dice, pero 2 horas orando, 2 horas ahí clamando. Yo creo que Dios puede hacer grandes cosas si usted viene con esa decisión de orar. Y tal vez no solamente a ver qué van a hacer. No me importa lo que vayan a hacer, lo que hayan organizado. Yo voy ahí con un propósito. Voy a venir con un propósito y es buscar de la presencia del Señor, quebrantar mi corazón, humillar mi corazón. Señor, tú vas a quebrantar mi corazón. Yo quiero aprender a escuchar tu voz. Yo quiero aprender a conocerte, Señor. No solamente voy a venir a orar por mi petición, por mi necesidad, por tantas cosas. No, yo quiero, Señor, aprender a conocerte más. A conocer cuál es el propósito que tienes para mi vida, mi hermano. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios nos tiene algo tan especial para cada uno de nosotros, pero a veces no lo conocemos, no entendemos, porque no sabemos escuchar la voz de Dios. ¿Cómo vamos a escuchar si no nos acercamos a Él en oración? Y si oramos unas oraciones tan rápidas, tan express, que pensamos, ya oré, ya clamé, solamente, como decía Josué en una de las prédicas, solo por cumplir. Para que digan que ya oré, para que digan que ya leí la Biblia. Aquí está el Salmo 42. Bueno, eso ya me lo sé, ya lo voy a repetir. Pero es que nuestra vida cristiana no se basa solamente en repeticiones. Nuestra vida cristiana no se basa solamente en que ya lo hice. Nuestra vida cristiana es todos los días acercarnos a Dios en oración. Todos los días. ¿Cuántos de nosotros tenemos un esposo? Tenemos unos hijos. Imagínese que usted no le hable a su esposa por una semana. O que usted le hable a su esposa solo los fines de semana. O que usted le hable a sus hijos solamente tal vez una vez a la semana. O que diga, espérate, el domingo te lo dedico a ti, pero el resto de la semana ni lo veo, ni le saludo. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo sería esa relación? ¿Verdad? No habría esa manera de conocerse, de compartir, nada. A veces sucede lo mismo con el Señor. Decimos, bueno, va a llegar el día domingo y ahí voy a estar en la iglesia, y ahí voy a orar, ahí voy a clamar, ahí voy a leer la Biblia, pero mientras tanto los otros días no hay nada. Entonces nuestra vida comienza a no tener sentido, nuestra vida se vuelve vacía, insípida, y todo, créame, cuando usted no ora, cuando usted no busca la presencia del Señor, todo lo va a ver mal. Todo le va a parecer que está mal. Todo lo que usted vea que hagan o no hagan, todo le va a parecer mal. Porque no es en su espíritu, es su carne la que está actuando, la que está mirando. Pero cuando usted ora, cuando usted busca la presencia de Dios, cuando usted se llena de la gloria de Dios, le pueden decir lo que le puedan decir, a usted eso le resbala, porque la presencia del Señor está en su vida y a usted no le importa nada más que la gloria del Señor en usted. Por eso es necesario, mi hermano, no es opcional, esto es una necesidad, la oración en nuestras vidas, en nuestras congregaciones. Y aprovechando que estamos aquí nosotros,
yo les voy a invitar a que todos juntos oremos. Y les voy a invitar a que vengan aquí al altar. Vengan, mis hermanos, todos juntos, como un solo pueblo. Como dice, levantando un vallado, gloria al Señor. Levantando una muralla de fuego, de protección, vamos a declarar bendición, vamos a pedir bendición sobre esta congregación. Vamos a empezar un nuevo proceso que es los días lunes de oración, pero vamos a orar por esos días para que el Señor quite todo obstáculo, para que los hermanos no pongan excusa, es que es el primer día de la semana. No, vamos a pedir que el Señor levante hombres y mujeres que tengan hambre y sed de Dios, que aprendan a gemir en la presencia del Señor, que digan, Señor, aquí estoy, y vamos a orar. Y vamos a invitar a que todos tómense de las manos los que puedan hacerlo, y como un solo pueblo vamos a levantar este clamor. Señor, creemos. Vamos a decirle en esta noche, creemos, Señor, que aquí se va a levantar un gran grupo de hombres y mujeres llenos de tu autoridad, de tu poder, Señor, y que en este lugar se va a levantar un grupo grande de hombres y mujeres en oración, en clamor, Señor, y que cosas grandes van a suceder. Cosas imposibles van a ser posibles por tu misericordia y por tu palabra. Lo creemos, Señor. Creemos, Señor, que esta congregación será, Señor, bendecida porque tu presencia se va a sentir, se va a dejar mover en medio nuestro. Creemos, Señor, que nuestros jóvenes van a ser alcanzados, que nuestros niños van a ser alcanzados, que nuestros líderes, Señor, van a ser llenos de tu poder, de tu unción, Padre, y que van a ser bendición para tu pueblo. Que nuestro grupo de alabanza, Señor, va a ser bendición aún más de lo que ya lo es, Señor. Creemos, Señor, que nuestros líderes van a seguir trabajando en tu obra.